Estamos de regreso ya aquí en Radio Análisis, en el último bloque de nuestro programa informativo aquí en Radio Universidad de Chile. Vamos a conversar sobre uno de los temas tal vez más importantes para los chilenos, para las chilenas durante los últimos 40 años y que es sobre las pensiones. Para eso vamos a conversar con el economista Marco Kremerman de la Fundación Sol, a quien ya tenemos en contacto. ¿Cómo está, Marco? Bienvenido una vez más a Radio Universidad de Chile. Hola, Raúl. Muy buenos días. Muy bien, gracias. Marco, bueno, sacaron un nuevo estudio en la Fundación Sol que da nuevos datos, coloca nuevas luces respecto de este sistema previsional que tenemos en Chile. ¿Cuáles son los principales hallazgos que hacen ustedes junto a Francisca Barriga en este estudio? Sí, lo primero y lo más relevante es dar cuenta de que este sistema de cuentas individuales, de un mercado de cuentas individuales de ahorro privado obligatorio administrado por las AFP, no tiene ninguno de los principios, carece de todo principio de seguridad social. Y la forma de calcular las pensiones en Chile, que a veces es una caja negra para muchas de las personas que nos están escuchando, para quienes se jubilan, no saben cómo se llega al monto de una pensión, cómo se pasa de lo que tenían ahorrado en su cuenta individual a un monto de una pensión, es la excepción a nivel mundial. En general, en el mundo, las pensiones se calculan de otra forma. Se calculan dependiendo de los años cotizados de las personas, por ejemplo, 20 años, 25 años, 30 años, y a cada nivel de año cotizado se le aplica una tasa de reemplazo. ¿Qué es la tasa de reemplazo? Es el porcentaje que la persona va a sacar de lo que ganaba cuando trabajaba remuneradamente como pensión. Por ejemplo, si alguien ganaba 500.000 y cotizó 30 años, tiene derecho al 70% de lo que ganaba, 350.000 pesos. Entonces, depende de cuánto ganaba, depende de los años cotizados, y en Chile nada de eso existe. En Chile no hay ningún beneficio definido, no hay una fórmula de cálculo de las pensiones. Lo que existe solamente es una contribución definida. Los sistemas de contribución definida, lo único cierto es lo que se cotiza mes a mes, el 10% más la comisión que se paga en las AFP. Pero a la hora de poder decir, esta persona va a sacar el 50, el 60, el 70, el 80% de lo que ganaba, este sistema no entrega esa certeza. ¿Por qué? Porque las pensiones se calculan de la siguiente manera. El saldo que las personas alcanzan a ahorrar, más la rentabilidad que las AFP consiguen, que es el giro de la AFP, hacer crecer los recursos, se divide por algo que es muy alejado de lo que las personas escuchan a diario, que es el concepto del CNU, que es el capital necesario unitario, y se multiplica por 12 para mensualizar la pensión. ¿Y qué es el CNU? ¿Qué es el capital necesario unitario? Es una variable que depende de múltiples factores, la mayoría de ellos no controlables por las personas. ¿Cuáles son esos factores? Uno de ellos tiene que ver con las características individuales de las personas. Por ejemplo, si es hombre o mujer, porque a cada persona se le aplica, si es hombre o mujer, se le aplica una tabla de mortalidad, ¿no? Que tiene que ver con la esperanza de vida promedio que las personas van a tener. Y esa tabla de mortalidad llega hasta los 110 años, lo cual no significa que se calcule que todas las personas mueren a los 110 años, porque es una tabla de probabilidad. Mientras más nos alejamos de la probabilidad promedio de muerte, que para las mujeres está cerca de los 91 años y para los hombres 86 años, se le va asignando probabilidades cada vez más bajas de morir. Pero de todas maneras, las tablas de mortalidad se completan hasta los 110 años, de tal manera de que alcance lo acumulado, lo ahorrado, con un monto, aunque sea parcial y chiquitito, hasta los 110 años. Esa es una de las variables. Entonces, una mujer que ahorró lo mismo que un hombre va a poder conseguir una pensión más baja, porque se le trata como clienta, no como ciudadana, y por tanto va a tener que distribuir ese ahorro en más años, porque tiene una esperanza de vida promedio mayor. Ese es uno de los factores. Otro factor es la estructura del hogar de las personas. ¿Por qué? Porque si una persona tiene cónyuge o no lo tiene, si al momento de fallecer tiene hijos menores de 18 años, menores de 24 años, si están estudiando o no, va a tener que dejar un remanente de lo ahorrado para construir pensiones de sobrevivencia. Por tanto, una persona que no tiene cónyuge y tiene el mismo monto ahorrado que otra persona que sí tiene cónyuge, su pensión, en el caso del primer caso, va a ser mayor, porque no va a tener que dejar un monto para construir pensión de sobrevivencia. Y otro factor central tiene que ver con la rentabilidad de la tasa de interés, ¿no?
Y esto es muy difícil de entender, pero lo vamos a tratar de explicar lo más didácticamente posible, porque es clave, ¿no? Y es que las personas tienen la posibilidad de jubilarse dejando su plata en las AFP. Esa modalidad de pensión se llama retiro programado. Y las AFP siguen invirtiendo los fondos. Y le puede ir mal, le puede ir bien, puede tener rendimientos mixtos, etc. Y lo que sucede es que para calcular la tasa de interés futura que se le asigna a las personas que se jubilan para ver con el monto que tú ahorraste, cuánto te va a tocar de pensión, va a depender de la rentabilidad futura, que no la conocemos hoy día, se hace el siguiente cálculo. Se toma un 20%, se pondera de la rentabilidad pasada de los fondos más conservadores, CDIE, y un 80% de la rentabilidad futura proyectada para los próximos 20 años, contratando a agencias financieras especialistas que con una curva de costo, cero costo más un agregado, establecen una tasa de interés promedio y de esa manera el regulador, que es la super de pensiones, me va informando cada 3 meses cómo se va moviendo esa tasa y se van recalculando las pensiones año a año, ¿no? Y es por eso que hay muchas personas que dicen, no, me recalcularon la tasa de interés, me bajó la pensión, entre otras cosas. Todo eso se mete a una juguera, ¿no? Y se transforma en el CNU, y al final del día, y es lo que lo podemos hacer en fácil, es que cuando uno dice, a ver, yo no entendí tanto esto, o entendí parcialmente, pero yo tengo 50 millones de pesos, ¿para cuánto me va a alcanzar la pensión? Al día de hoy, con los factores que conversamos recientemente, actualizados, 50 millones de pesos aproximadamente para un hombre alcanza por una pensión de cerca de 240.000 pesos. Y para una mujer, cerca de 220.000 pesos. Entonces, esas son las magnitudes de la crisis previsional. Porque cuando uno dice, yo tengo 100 millones, tengo allá, no es mi problema la pensión, yo tengo mucha plata. Con 100 millones, en promedio, un hombre va a jubilar con 470.000 pesos hoy día, y una mujer con 440, 450.000 pesos. ¿Cuántas personas a punto de jubilar en estos momentos tienen 100 millones o más? 9,9% de los hombres y menos de 3% de las mujeres. Es una situación brutal, porque además uno podría creer que es un error de tipeo en el informe, pero lo que ustedes plantean, Marco, en el documento, en el resumen ejecutivo, al comienzo del documento, es que a 40 años de su instauración de este modelo de pensiones, los resultados son catastróficos, porque el año pasado se jubilaron 102.000 personas y dice el documento que ustedes preparan que el 50% de ellas pudo autofinanciar una pensión menor a 750, o sea, a 75.000 pesos. Así es. 75.000 pesos. ¿Cómo este Mercedes-Benz no anda entonces? Parafraseando al creador de este sistema, ¿no? Exactamente. De hecho, Raúl, lo que pasó el año pasado es una situación favorable, porque el año pasado muchas personas postergaron su jubilación, porque estamos en pandemia, ¿no? Claro. ¿Y quiénes postergaron su jubilación? Las que tenían menos ahorro. Entonces, el año 2019 no se jubilaron 102.000 personas, se jubilaron 127.000 personas. Y la mitad de ellas sacó una pensión autofinanciada inferior a 50.000 pesos. Si el año 2020 fue 75 o 50. ¿Cómo lo hacen? Bueno, el Estado, en el caso de las personas que logran demostrarle al Estado que pertenecen al 60% más pobre, porque el resto no aplica, le aumenta la pensión con el aporte previsional solidario, a partir de la creación del 2008 del Pilar Solidario, y ahí puede subir a 150.000, 160.000, o llegar a la pensión básica solidaria, que hoy día está en torno a 170.000, ¿no? O un poco más. Entonces, la situación realmente es catastrófica, y el creador, uno de los creadores principales del sistema, José Piñera, cuando nos hablaba de este Mercedes-Benz, incluso llegó a decir, en el año 1980, cuando estaba debatiendo con la Junta Militar, ese fue el único debate que tuvimos cuando se creó este sistema, decía que las personas que ahorraran toda una vida iban a poder sacar el 80% de su último salario si es que la rentabilidad conseguida por la AFP fuese un 5%. La realidad es que si uno toma el inicio del sistema hasta el día de hoy, la rentabilidad promedio ha sido en torno al 8%. Ha sido más de lo pronosticado por José Piñera. Y si uno mira las personas que han cotizado cerca de 35 años,
más de la mitad de ellas está sacando menos del salario mínimo de pensión. Entonces, la situación es catastrófica, incluso para quienes le echan benzina, que obviamente en cualquier sistema de pensiones, quien más cotiza puede sacar una mejor pensión, pero en este sistema, dado cómo se construyen las pensiones, no da para nadie, ¿no? Nunca, aunque se cambien los parámetros, aunque se aumente la tasa de cotización, dado que la caída de las tasas de rentabilidad va en caída libre, década a década ha disminuido enormemente la rentabilidad que consigue la AFP, este sistema, aunque se cambien los parámetros, nunca va a poder pagar buenas pensiones. Ya fracasó, socialmente está fracasado. Y sería increíble que se hiciera otra reforma y que se hiciera esperar nuevamente 30, 40 años más para comprobar de nuevo que no funcionó este supuesto Mercedes. Estamos conversando con el economista Marco Kremerman acerca de este nuevo estudio de la Fundación Sol respecto del cálculo de las pensiones de nuestro país. Marco, respecto del proyecto planteado por el gobierno que intenta meterle un poquito de presión al Parlamento para que lo apruebe lo antes posible, ¿nuevamente es asegurar a un sistema fracasado entonces? Absolutamente. Recordemos que este proyecto va a completar casi 3 años, ¿no? Pero originalmente, a fines del 2018, el gobierno ingresó otro tipo de proyecto. Básicamente, el proyecto del gobierno era aumentar la cotización en cuentas individuales, solo en cuentas individuales, sistema que ya está fracasado, en 40%, pasar de 10 a 14 la cotización, y aumentar gradualmente el pilar solidario. Esa era su propuesta. Entre medio, luego de un poquito más de un año, cerca de un año de tramitación, justo vino la revuelta social, y el gobierno se vio obligado, no por convicción, sino obligado a separar el proyecto y a tener que acelerar el aumento del pilar solidario. Y de allí vino un aumento de 50% gradual de la pensión básica solidaria y el aporte previsional solidario, uno de los aumentos más importantes que se ha tenido en las últimas décadas, ¿no? Así todo insuficiente, porque las pensiones aún no superan la línea de la pobreza. Y al mismo tiempo, en el pilar contributivo de quienes cotizan, dijo, en vez de 4 puntos más de cotización, 6. Y en vez de que todo se vaya a cuentas individuales, 3 puntos más a cuentas individuales y 3 a un mini reparto. Se llegó más allá que Bachelet 2. Bachelet 2 llegó a proponer 1,5 puntos, 2 puntos a reparto, solamente eso. Piñera llegó a 3, ¿no? Y después se aprobó en la Cámara de Diputados, pasó al Senado y ahí está entrampado actualmente. Y no se ha podido llegar a acuerdos con parte de la oposición, y esto atravesado por los proyectos de retiro de los fondos de pensiones. Hoy día se está discutiendo, desde el miércoles se va a comenzar a discutir el cuarto retiro. Entonces lo que uno ve es que lo más sensato es que el gobierno nuevamente haga una ley corta, ¿no? Porque perfectamente, sin tomar de rehén al sistema contributivo, puede seguir aumentando las pensiones solidarias, ¿no? Sin duda tiene que demostrar que los recursos están y cómo los va a sacar, ojalá vía impuestos, ¿no? Pero puede aumentar la cobertura del pilar solidario, tiene que acercarse a la universalidad. El gobierno ha propuesto pasar del 60% al 80% más pobres, ojalá se haga pronto, y que el monto de la pensión básica solidaria aumente. El gobierno dice vamos a llegar a 177.000 pesos, pero el 1 de julio acaba de aumentar la pensión básica solidaria para las personas de 75 años y más, y para el resto en enero va a conmutarse a 175.000 pesos de infracción, 176.000 pesos. Entonces, finalmente lo que propone el gobierno es aumentarla unos 1.000 pesos, 903 pesos, una cosa así. Entonces, lo que uno esperaría es que el gobierno al menos llegue en estos meses que le quedan a 200.000 pesos al menos de pensión básica solidaria. Hasta la propia UDI, hace algunos meses atrás, proponía que la pensión fuese básica solidaria fuera de 7 UF, vale decir, cerca de 210.000 pesos. Ese debería ser el monto mínimo, debería aumentarse la cobertura, debería decirse con claridad de dónde van a venir los recursos para financiar aquello, y el resto hay que dejarlo para el próximo gobierno y para la discusión constituyente, ¿no? Porque hay que reformular profundamente el sistema de pensiones. Lo que se hizo en dictadura fue un cambio estructural que ningún país en el mundo se había atrevido a hacer. Por tanto, hacer un cambio paramétrico no va a servir para normalizar el sistema de pensiones. Para crear un sistema de seguridad social se requiere un cambio profundo, cambio donde se crea un mini pilar de reparto o un mini pilar de seguridad social no nos va a sacar de la crisis previsional. Marco, siempre se ha planteado de que Chile tuvo la panacea con este sistema de AFP
que incluso fue exportado y José Piñera anduvo por varios países de los ex países socialistas en Europa, planteando de que este era el sistema de pensiones que iba a solucionar todos los problemas que iban a existir después con el problema de las jubilaciones. Sin embargo, esos países rápidamente fueron desmontando este sistema, dándose cuenta de que no era tal como se había vendido este sistema de AFP. ¿Por qué? Uno de los argumentos que se plantea por parte de quienes defienden este sistema previsional es que los sistemas solidarios han fracasado. ¿Es efectivo que los sistemas de fondos universales y solidarios tienen problemas de financiamiento como se plantea insistentemente por parte de quienes defienden el sistema de AFP? Claro que hay varias cosas que están mezcladas, Raúl. En general, el debate de pensiones ha sido muy mal debate. Técnicamente, los argumentos han sido de muy mala calidad. Muchas cosas que se han dicho son solo mitos. No hay evidencia empírica que sirva de respaldo para lo que han dicho tantos políticos, tantos, entre comillas, expertos y expertas que defienden este sistema. Un sistema que no tiene seguridad social y que paga muy malas pensiones. Entonces no sé cómo se puede defender. Y que el único objetivo que ha cumplido es dinamizar con recursos el mercado de capitales, inyectar con recursos frescos y de bajo costo a los grupos económicos, bajo el argumento que eso genera crecimiento, da empleos, ¿no? Que es bastante inverosímil que una persona, porque se crean empleos, puede sacrificar y quedarse con una pensión miserable. Es el costo de una supuesta creación de empleos por traspasar los recursos a los trabajadores de los grupos económicos. Aquí estamos a ¿cierto?, a contrapelo del mundo. En el mundo está habilitada la posibilidad de que las personas se ayuden a sí mismas, en la solidaridad intergeneracional. Los sistemas colectivos, eso es lo que permiten, y en Chile eso está prohibido, pero está habilitada la posibilidad de que los trabajadores ayuden a Grupo Luxich, a Grupo Mate, a Grupo Angelini, etc. Eso es lo único que está permitido con el sistema. Entonces, cuando uno escucha una serie de mitos de lo que sistemas de reparto vienen completamente en retirada, ya prácticamente no existen, de que están quebrados, eso no ocurre. Más del 96-97% de los países del mundo, en su pilar contributivo, sigue manteniendo el reparto como sistema hegemónico. Pocos países le han agregado un complemento, nunca sustituto, un complemento de un pilar privado de capitalización individual. Entonces, eso no significa que los sistemas de seguridad social no tengan problemas, la sociedad va envejeciendo, cuando se van destruyendo trabajo, aumenta la informalidad, cualquier sistema de pensiones tiene problemas. Otro mito es el que nos dice que un sistema de reparto es inviable por los cambios en la pirámide demográfica. También sería inviable un sistema de cuentas individuales, porque cada persona entonces se tiene que jubilar a los 75 años o tiene que soportar sola una baja pensión, que se traduce en que su forma de cálculo, si aumenta el envejecimiento, se ve afectada. Eso no se dice. Entonces, la gran diferencia de un sistema colectivo es que se puede proyectar con tiempo, se pueden hacer lo que se conocen los cálculos actuariales, se puede planificar, se pueden ver cuáles son las variables para que sea sostenible. Y en Chile perfectamente podemos hacer esto. Estamos a tiempo, hay enormes recursos aún en las cuentas individuales para construir un sistema de seguridad social que resguarde los ahorros de las personas, que sea su base para la pensión, y que veamos lo que está pasando en el mundo tal como tú decías, Raúl. Después de Chile, cerca de 30 países privatizaron parcial o totalmente su sistema de pensiones, y 18 de ellos ya se han devuelto al sistema público por la pésima experiencia que resultó de aquello, ¿no? Y estamos hablando no solo de Argentina, de Bolivia, sino de países como Rusia, República Checa, Croacia, Lituania, Polonia, Hungría, ¿no?, que se han devuelto a los sistemas públicos porque han visto que, en primer lugar, las pensiones son pésimas, que los adultos mayores quedan en una situación de pobreza profunda y que se genera un problema político impresionante. De hecho, en Europa del Este, todos los gobiernos que se devolvieron a los sistemas públicos fueron gobiernos de derecha. No fueron gobiernos de centro-izquierda o de izquierda quienes hicieron la reversión, fueron gobiernos de derecha, que ante las movilizaciones sociales, ante crisis económica, e incluso ante improntas nacionalistas como gobierno como el húngaro, dijeron, a ver, uno puede permitir muchas cosas, pero no podemos permitir que nuestros adultos mayores que dieron su vida por la patria se queden con una pensión miserable. Y un sistema de cuentas individuales los va a condenar a aquello por su forma de construir pensiones.
Entonces, en Chile hay que hacer una especie de limpieza en el debate de pensiones y tenemos que darnos la oportunidad de construir un sistema de seguridad social sin tener que depender de las AFP, sin tener que depender que ya tenemos esto construido o el sistema es muy grande y por tanto no puede caer. Lo que van a caer van a ser todos los jubilados y jubiladas si es que no dejamos estos paradigmas extremos de lado y pensamos que lo más importante es la seguridad social de las personas. Marco, por último, ¿cómo ven ustedes la posibilidad de un cuarto retiro? Hay varios proyectos que están ahí en el Parlamento, entre los que plantean un nuevo retiro del 10% para quienes todavía tienen ingresos, fondos ahí en sus cuentas individuales, e incluso algunos que han ido más allá y que han planteado que se tiene que retirar todo. ¿Cómo ven ustedes estas propuestas que están ahí dando vueltas en el Congreso? Bueno, estos debates desde el primer retiro, que quizás era distinto, tanto por la magnitud como por el momento, tienen dos aristas. Hay una arista de si el debate es legítimo o no, y a nosotros nos ha parecido legítimo en la medida de que a los hogares no se les puede dejar abandonados a su suerte en una pandemia que ha traído una crisis económica gigantesca, y por mucho que en los últimos meses los indicadores económicos hayan mejorado, los indicadores de empleo, que son los más relevantes, están muy malos, siguen muy malos y tienen un rezago grande. Va a costar mucho reponer los empleos que aún no se recuperan, y los que se han recuperado han sido de peor calidad que los que habían anteriormente. Entonces, eso hace que si no existe una renta básica de emergencia, que hasta el día de hoy no la tenemos, llegamos solo a tener un IFE equivalente a la línea de la pobreza. Hasta eso se llegó después de 15 meses y golpeando todas las puertas y el gobierno en el suelo políticamente, se llegó solo a la línea de la pobreza con una cobertura mucho más amplia, que quizás fue lo más interesante, que efectivamente llegamos a tener un beneficio más cercano a la universalidad. Entonces, en ese sentido, los retiros anteriores, lamentablemente, cuando no hubo una ayuda concreta para los hogares, corrieron por su carril propio y avanzaron y ya sabemos cuál fue el resultado. Hoy día, en la situación en que estamos, a mí me parece extraño, en primer lugar, que alguien promueva un retiro, casi en términos a priorísticos, vale decir, que sus apuestas desde el mundo político sea promover retiro. Me parece que es un aprovechamiento político que diputados, diputadas, políticos en general, vayan promoviendo retiros parciales o retiros totales, porque ninguno de ellos muestra una alternativa al sistema de pensiones, ¿no? Ninguno de ellos dice, ok, hay un retiro por esta razón, pero este es el sistema de pensiones que yo propongo como alternativa. Ninguno de ellos lo hace. Por tanto, es solamente sacar dinero de un lado sin pensar en lo que viene en el futuro. Y ninguno de ellos tampoco, la mayoría de ellos, no proponen rentas básicas de emergencia o no proponen mejorar el ingreso familiar de emergencia. Entonces, esa lista política me parece que es la más lamentable porque el hecho que se hayan aprobado tres retiros o vayamos ahora por el cuarto, incluso por el retiro total, me parece que es un fracaso del sistema político, ¿no? De la política como la entendemos actualmente es un fracaso total. Son las personas ayudándose a sí mismas. Pero al mismo tiempo tenemos la discusión actual que se ha basado también en medias verdades, porque se dice que un cuarto retiro ya significaría que muy pocas personas podrían retirar sus recursos, que habrían cerca de 4,5 millones de personas que se quedarían sin pensión, lo cual no es correcto. En primer lugar, cerca de 7 millones de personas podrían retirar sus recursos, eso no es marginal, ¿no? Y en segundo lugar, decir que 4,5 millones de personas se van a quedar sin pensión, porque se van a quedar con saldo cero, y no informar que de esos 4,5 millones, 3 millones tiene menos de 35 años, es mentir a la ciudadanía, porque son personas que habían comenzado a cotizar recientemente y después van a volver a cotizar y no se van a quedar sin pensión. Su pensión va a ser más baja, que es distinto a quedarse sin pensión. Entonces acá el debate lamentablemente es de muy mala calidad, pero uno esperaría que... O mañoso. Mañoso, sin duda, mañoso. Uno esperaría que los retiros no fueran la política que se empujara con fuerza, sino que la política que se empujara con fuerza fuera cambiar profundamente el sistema de pensiones y seguir empujando porque se extienda el ingreso familiar de emergencia y sea más robusto en términos de su suficiencia. Exacto. Marco Kremerman de la Fundación Sol, queremos agradecer e invitar a nuestros auditores a que revisen este estudio. ¿Dónde lo pueden encontrar, Marco? Lo pueden encontrar en la página web de la Fundación Sol, www.fundacionsol.cl, en estudios o en portada. Ahí aparece y pueden encontrar también otros estudios de su interés. Perfecto.
Una vez más, queremos agradecer a Marco Kremerman por esta conversación junto a Radio Universidad de Chile y dando luces respecto de este mal sistema previsional que tenemos en nuestro país. Muchas gracias, Marco. Buenos días. Buenos días, Raúl. Saludos a todas las personas que nos escuchan. Y bueno, también a nuestros auditores.